planificarse. Bien, si estuviéramos en un debate presidencial y yo le diría que tiene un minuto y medio para decirme concretamente cuáles han sido principalmente los ejes que ustedes han defendido en esta gestión para cuidar el medio ambiente, ¿qué me diría? Diría tres, diría política pública en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos, la mayor inversión de la historia en el tema y la recuperación de un préstamo que el gobierno anterior había despreciado a pesar de haber endeudado a la Argentina en 44.000 millones de dólares financieros. Diría una política consistente en adaptación a las inclemencias del cambio climático, que por ejemplo se verifica en haber recuperado, restaurado y consolidado el Plan Nacional de Manejo del Fuego, con también una inversión que se vuelca sobre las provincias, que no tiene registro alguno y que deriva finalmente en la compra de 3 helicópteros para el combate de los incendios forestales a Canadá, cosa que acabamos de completar en los últimos días. Y diría por último, una política destinada a garantizar que el desarrollo argentino basado en la utilización de los recursos naturales tenga la variable ambiental incorporada de manera inexorable, indiscutible e irrenunciable. Bien, ¿qué ha quedado pendiente? ¿Qué es lo que no se pudo hacer en esta gestión para seguir cuidando nuestro medio ambiente? Hay muchísimas cosas que no hemos podido hacer, pero básicamente no hemos podido terminar con procesos que demoran o demandan mucho más tiempo que el propio de una gestión del gobierno. Modificar las tendencias de empeoramiento de los indicadores ambientales no se hace en 4 años ni probablemente en 8. Se hace a partir de una decisión política de desplegar políticas públicas en esa dirección y garantizar que esas políticas públicas tengan continuidad en el tiempo. Nuestro temor es que cualquiera de los otros dos candidatos que tienen posibilidades de convertirse en presidentes, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich, han demostrado más explícita o menos explícitamente que no tienen vocación en el mismo sentido que nosotros, sino que por el contrario, ellos son de la creencia que el mercado regula todo, y esa posición nos ha llevado precisamente al marasmo ambiental en el cual estamos viviendo, a punto tal que tenemos un candidato que dice descreer del ambiente. Yo ahí estoy viendo las imágenes que ustedes están poniendo y por ejemplo hay granizo. Imagínense que yo dijera mañana que no creo en la ley de la gravedad. ¿Las piedras de granizo van a ir de abajo hacia arriba? No, van a seguir yendo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el cambio climático, a pesar de que Milei diga que descree de él, va a seguir existiendo, y el problema es que su presunta negación del cambio climático en realidad lo que oculta, lo que esconde es una posición a favor de las grandes corporaciones, a favor de mantener procesos de extracción y exacción de los recursos naturales, haciéndole pagar a la sociedad el costo ambiental de esos procesos. Viceministro, otra de las expresiones, ya que estamos hablando de Milei en este caso, fue el hecho de decir o de expresar a viva voz que si se privatizaran los ríos o si él dejara privatizar los ríos se terminaría la contaminación. Bueno, ahí le pegaron desde todos lados, ¿no? No solo las No se me organizaciones, ocurre, sino desde distintos sectores políticos también, ¿no? la verdad no se me ocurre cómo imaginar que la privatización de un río va a terminar con la contaminación. En todo caso, vendrá en la apropiación de ese río por parte de un particular. Y allí lo que me viene a la cabeza es una frase del Papa en la encíclica Laudato Si, cuando dice que en cuestiones tan frágiles como el ambiente, nunca el bien común puede quedar supeditado al interés particular del mercado. Bien, el señor Milei piensa exactamente lo contrario, piensa que el bien común, el clima, los ríos, el agua, el aire, el suelo, etcétera, deben quedar supeditados y debe ser el interés particular del mercado el que los ponga a su servicio, es decir, los ponga de rodillas a la naturaleza con la excusa de que eso va a traer bienestar a la población. Ya lo vivimos eso, lo vivimos durante todo el siglo XX, con modelos de producción y de consumo que nos han traído precisamente a este lugar. Hablo del planeta en su conjunto, Sí, sí, pero sí. también lo hemos visto en la Argentina, en modelos como el modelo de la década del 90, que lo que planteaba no era una utilización y una explotación de los recursos naturales para dejar las riquezas y dejar el valor agregado localmente y para garantizar que esos recursos naturales puedan ser utilizados también por las sus próximas generaciones. No, lo que vivimos fue un saqueo. ¿Qué papel tienen las energías renovables en la actual gestión? Naturalmente que es un papel determinante, pero nosotros no tenemos como norte ni como obligación copiar la agenda europea.
o la agenda de los Estados Unidos, países que explican el 75% como bloques, por supuesto, de la contaminación mundial. Argentina es responsable apenas del 0,8% de la contaminación a escala mundial. Por lo tanto, la agenda que se le impone a la Argentina en materia de abandono de los combustibles fósiles o abandono del gas como energía de transición no es una agenda coherente a un país que necesita desarrollar todo su potencial para poder darle bienestar económico a la población. Eso sí, debe hacerlo garantizando, como dije al principio, que su agenda es la agenda de la utilización de los recursos naturales con valor agregado local, dejando regalías a nivel local, con control social y control de los trabajadores, con un diseño de esa estrategia de utilización de los recursos naturales por parte del Estado, con controles y fundamentalmente sin saqueo. Estaba observando recién también imágenes que mostrábamos allí de las pasteras. Usted sabe que en la provincia de Entre Ríos, sobre todo, hay una larga lucha que viene desde hace años, claro, contra las pasteras instaladas por Uruguay en su momento. ¿Cómo ha sido el diálogo con las organizaciones ambientalistas, con quienes defienden a capa y espada un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuidado en el medio ambiente y en la práctica, y en los lugares concretos? Nuestra conversación es diaria con las organizaciones ambientalistas, las respetamos mucho. Yo vengo del ambientalismo, por lo tanto no reniego de nada y pueden certificar que mi discurso sigue siendo exactamente el mismo que cuando no era funcionario del gobierno. Lo que sí me llama mucho la atención, y le agradezco la pregunta, es que así como hubo pronunciamientos sectoriales muy potentes de cineastas, de economistas, de científicos, sobre distintas opiniones vertidas por Javier Milei respecto, por ejemplo, de que iba a cerrar el Instituto de Cinematografía, o de que iba a dolarizar la economía argentina, o de que iba a cerrar el CONICET. No escuché ningún pronunciamiento de las ONGs ambientalistas argentinas respecto de la posición de Milei en cuanto al cambio climático. Y verdaderamente eso me resulta muy llamativo. Bueno, quedará entonces ese punto que hemos tocado como para tratar de encontrar algún tipo de respuestas en las organizaciones ambientalistas por esa especie de silencio respecto de algo tan grave como fue lo que expresó este candidato. Sergio, sí, yo diría que más que una especie de silencio fue un silencio. Un silencio. Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación. Le agradecemos muchísimo este diálogo con Ahora Mediodía. Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Seguimos nosotros con información judicial porque en estos momentos se están desarrollando diferentes allanamientos a diferentes entidades bancarias en un operativo que está llevando adelante la aduana, AFIP y también la Policía Federal. En una nueva jornada de saltos para la cotización del dólar, el gobierno desplegó allanamientos en un total de 18 bancos y financieras por la supuesta fuga de unos 400 millones de dólares a través de documentación trucha. Según se pudo saber, se trata de una investigación por presuntas maniobras realizadas por 176 empresas argentinas que operaron falsas importaciones en base a fraudulentos formularios en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. La batería de procedimientos se dio en el marco de una causa que lleva a